Abril de 1945. El sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. En los barracones abarrotados, más de 20.000 mujeres esperan sin saber que están a punto de vivir el capítulo más cruel de su calvario. Heinrich Himmler ha dado la orden: eliminar toda evidencia antes de que lleguen los aliados. Para las prisioneras de Ravensbrück, esto significa que la pesadilla aún no ha terminado. Fritz Surren, el último comandante del campo, recorre las instalaciones con una mezcla de pánico y frialdad. Sabe que la guerra está perdida, pero antes de huir, debe cumplir con las órdenes de Berlín. No se trata solo de cerrar el campo, sino de borrar cualquier rastro de lo que allí ocurrió. Y las testigos vivientes representan el mayor peligro. La decisión es brutal pero calculada. Las mujeres deben morir, pero no en el campo. Demasiado arriesgado. Mejor durante el camino, en lo que los nazis llamarían evacuación, pero que en realidad serían marchas de la muerte diseñadas para que nadie llegara con vida al destino. El 23 de abril de 1945 comienza la primera de estas marchas. Las SS despiertan a las mujeres antes del amanecer. No hay explicaciones, solo órdenes gritadas en alemán. «Rápido, todos fuera, marcha hacia el noroeste». Las prisioneras, debilitadas por años de hambre y maltratos, apenas pueden mantenerse en pie, pero los guardias las obligan a formar columnas. Sarah Tubel, una sobreviviente holandesa, recordó: «Nos dijeron que camináramos hacia la libertad. Después de tantas mentiras, ¿cómo íbamos a creer esta? Pero no teníamos opción. Caminar o morir allí mismo». Las columnas se organizan por nacionalidades, pero todas comparten el mismo destino incierto. Mujeres francesas, polacas, rusas, judías, gitanas, todas mezcladas en una procesión fantasmal que avanza por los caminos helados de la Alemania en ruinas. El primer día de marcha revela la verdadera naturaleza de esta evacuación. Las mujeres caminan sin comida, sin abrigos adecuados, muchas descalzas o con zapatos rotos. La temperatura está bajo cero y la nieve cubre los caminos. Cada paso es una tortura. Micheline Maurel, escritora francesa que sobrevivió a la marcha, escribió: «Era una procesión de esqueletos, mujeres que pesaban menos de 40 kilos obligadas a caminar kilómetros sin parar. Los guardias sabían perfectamente que estaban enviándonos a la muerte. La crueldad no tiene límites. Quien se detiene por agotamiento recibe golpes con culatas de rifle. Quien cae y no se levanta en menos de un minuto es ejecutada en el lugar». Los guardias alemanes y ucranianos han recibido órdenes claras: mantener el ritmo de la marcha sin importar las consecuencias. Durante los primeros días mueren cientos de mujeres. Sus cuerpos quedan tirados en cunetas, bosques y pueblos abandonados. Las sobrevivientes deben seguir caminando sobre los cadáveres de sus compañeras. Es la última y más sádica demostración del desprecio nazi por la vida humana. Si crees que estas historias deben preservarse para que el mundo nunca olvide, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo ayuda a que la memoria de estas valientes mujeres siga viva y llegue a más personas. Las columnas de mujeres se extienden por kilómetros a través de la campiña alemana. Son procesiones fantasmales que atraviesan pueblos cuyos habitantes cierran puertas y ventanas, fingiendo no ver el horror que pasa frente a sus casas. El silencio cómplice de la población civil se convierte en otro instrumento de tortura. Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, formaba parte de una de estas columnas. Su testimonio revela la degradación sistemática a la que fueron sometidas. «Caminábamos como sonámbulas. El frío era tan intenso que algunas perdían dedos por congelación mientras marchaban. Veíamos cómo nuestras compañeras caían una a una, y sabíamos que nosotras también podríamos ser las siguientes». Los guardias aplicaban un sistema perverso de selección continua. Cada mañana, antes de reanudar la marcha, separaban a las mujeres que consideraban inadecuadas para continuar. Ancianas, enfermas, aquellas que mostraban signos de debilidad extrema. Las llevaban al bosque más cercano. Se escuchaban disparos. Nadie regresaba. La falta de comida convierte cada día en una lucha por la supervivencia.
Las mujeres reciben, en el mejor de los casos, un trozo de pan cada 2 días y agua de charcos o arroyos contaminados. Muchas desarrollan disentería grave, pero deben seguir caminando o enfrentar la ejecución inmediata. Violette Lecoq, resistente francesa, describió la búsqueda desesperada de alimento. Comíamos hierba, corteza de árboles, cualquier cosa que pareciera comestible. Algunas mujeres murieron envenenadas por plantas tóxicas, pero el hambre era tan extrema que seguíamos arriesgándonos. Los guardias implementan castigos adicionales para mantener el terror. Obligan a las mujeres a cargar a sus compañeras heridas o enfermas. Si la persona muere durante el transporte, quienes la cargaban reciben golpes brutales. Es una crueldad calculada que convierte a las víctimas en cómplices involuntarias de su propia destrucción. Durante las noches, las mujeres duermen al aire libre, sin mantas ni refugio. Se amontonan unas contra otras buscando calor, pero muchas amanecen muertas por hipotermia. Los cuerpos congelados se dejan donde cayeron, como marcadores macabros del camino de la muerte. La marcha también revela actos extraordinarios de solidaridad humana. Mujeres que comparten sus últimos trozos de pan, que cargan a compañeras débiles arriesgando su propia vida, que inventan canciones susurradas para mantener la moral. En medio del horror, persiste la dignidad humana. Después de una semana de marcha, las columnas han perdido más de la mitad de su población inicial. Los caminos están sembrados de cadáveres de mujeres que nunca llegaron a su supuesto destino. Los nazis han logrado su objetivo: eliminar testigos sin ensuciar el campo principal. ¿Cómo puede la crueldad humana alcanzar tales extremos? Comparte tu reflexión en los comentarios. 30 de abril de 1945, 9:00 AM. Un tanque soviético, T-34, aparece en el sendero que conduce a Ravensbrück. El estruendo de las orugas sobre el pavimento rompe el silencio mortal que ha dominado el campo durante semanas. El comandante, que emerge de la escotilla, no puede creer lo que ven sus ojos. Figuras esqueléticas con uniformes a rayas lo observan con una mezcla de terror y esperanza incrédula. El teniente coronel Georgi Elizabetsky, del Ejército Rojo, relató años después: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres ambulantes. Pesaban menos de 35 kilos. Tenían los ojos hundidos y temblaban constantemente. Entonces comprendimos. Estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». Las puertas de hierro del campo permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la madrugada. Por primera vez en 6 años, no suenan las sirenas para el pase de lista matutino. El silencio es diferente. Ya no es el silencio del terror, sino de la muerte mezclada con una esperanza frágil e incrédula. Aproximadamente 2000 prisioneras permanecían en el campo cuando llegaron los soviéticos. Las más enfermas y débiles, aquellas que los nazis consideraron demasiado inútiles para incluir en las marchas de la muerte. Muchas llevaban días sin recibir comida. Algunas yacían muertas en sus literas, otras apenas respiraban. La sobreviviente Nanda Herbermann describió el momento. «Escuchamos voces hablando en ruso. Al principio pensamos que eran más torturas. Después de tantos años de engaños, ¿cómo íbamos a creer que realmente habían llegado para salvarnos? Tardamos horas en comprender que la pesadilla había terminado». Los soldados soviéticos encuentran una escena de horror indescriptible. En las barracas, montones de cadáveres apilados como leña. El hedor es tan intenso que los veteranos de guerra, acostumbrados a la muerte, vomitan al entrar. En la enfermería, cuerpos de mujeres y niños que murieron en los últimos días, abandonados por los guardias en su huida. Un informe médico del Ejército Rojo documentó: de las 2000 mujeres encontradas vivas, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilos. Varias murieron de shock emocional al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la súbita liberación de la tensión acumulada. En los sótanos del bloque médico, los soviéticos descubren evidencias de los experimentos realizados con las conejas polacas.
instrumental quirúrgico manchado de sangre, frascos con sustancias químicas no identificadas, historiales médicos que detallan procedimientos que desafían cualquier concepto de medicina. La cámara de gas improvisada, construida en los últimos meses de la guerra, aún contiene restos de gas venenoso y marcas de uñas en las paredes donde las víctimas intentaron escapar desesperadamente. El crematorio sigue caliente. Los nazis quemaron cuerpos hasta el último momento antes de huir. Para muchas sobrevivientes, la liberación es casi tan traumática como el cautiverio. Selma Van de Perre testificó: «Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me golpearía o me mataría por mirar a los ojos». ¿Puedes imaginar la dificultad de creer en la libertad después de tanta crueldad? Déjanos tu opinión. Los médicos soviéticos enfrentan un desafío sin precedentes. ¿Cómo devolver la vida a cuerpos destruidos por años de hambre sistemática? ¿Cómo alimentar a personas cuyo sistema digestivo se ha contraído hasta ser incapaz de procesar comida normal? ¿Cómo sanar mentes que han presenciado lo impensable? La doctora Antonina Nikiforova, médica militar del Ejército Rojo, describió su impresión inicial. Era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Muchas pacientes pesaban lo mismo que niñas de 10 años. Sus cuerpos eran esqueletos cubiertos de piel. Los primeros intentos de alimentación resultan trágicos. Mujeres que habían sobrevivido años de hambre mueren en las primeras semanas de libertad porque sus organismos no soportan la comida normal. Los médicos deben aprender sobre la marcha cómo tratar la inanición extrema prolongada. Se establece un protocolo estricto: comenzar con cantidades mínimas de caldo, aumentar gradualmente las porciones, vigilar constantemente las reacciones del organismo. Aún así, muchas sobrevivientes mueren no por las heridas del pasado, sino por la incapacidad de sus cuerpos de adaptarse a la nutrición normal. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejas supervivientes, relató: «Los soldados nos dieron chocolate y pan blanco. Era la primera vez en años que veíamos comida real, pero nuestros estómagos no podían procesarla. Muchas compañeras murieron de alegría y comida después de sobrevivir a tanto horror». Los problemas van más allá de lo físico. Muchas mujeres se niegan a salir de las barracas. Años de condicionamiento les han enseñado que abandonar su lugar asignado significa muerte inmediata. Los médicos soviéticos deben entrar en los barracones para convencerlas de que es seguro aceptar ayuda. Algunas prisioneras desarrollan lo que los médicos llaman síndrome de liberación, una depresión profunda al comprender que han perdido todo durante los años de cautiverio. Familias asesinadas, hogares destruidos, juventud robada. La libertad les trae la dolorosa conciencia de todo lo que ya no pueden recuperar. Los soldados soviéticos intentan preservar las evidencias de los crímenes, pero los nazis han sido eficaces en su trabajo de destrucción. Documentos quemados, estructuras demolidas, fosas comunes camufladas. Es como si hubieran intentado borrar de la historia los 6 años de funcionamiento del campo. El Ejército Rojo establece hospitales de campaña para atender a las supervivientes. Médicos, enfermeras y voluntarios trabajan día y noche para salvar vidas que los nazis intentaron destruir. Es una carrera contra el tiempo. Muchas mujeres están tan débiles que cada día de retraso en el tratamiento puede ser fatal. Los primeros periodistas llegan para documentar los crímenes. Sus reportajes conmocionan al mundo, pero muchos editores se niegan a publicar las historias completas porque consideran que son demasiado horribles para creer. La realidad de Ravensbrück supera la capacidad de comprensión humana normal. Para las sobrevivientes, el desafío es monumental. ¿Cómo retomar una vida normal después de presenciar la destrucción sistemática de la humanidad? ¿Cómo explicar a quienes no estuvieron allí lo que realmente ocurrió? ¿Cómo vivir con la culpa del superviviente? ¿Cómo crees que las sobrevivientes lograron reconstruir sus vidas después de tal trauma? Comparte tu reflexión.
Mientras las sobrevivientes luchan por reconstruir sus vidas, el mundo comienza a exigir justicia. Los responsables de los crímenes de Ravensbrück han corrido suertes muy diversas. Algunos fueron capturados, otros huyeron. Muchos simplemente se reintegraron a la sociedad alemana de posguerra como si nada hubiera pasado. El juicio más importante se desarrolla entre 1946 y 1948. El juicio de Ravensbrück. 16 personas son procesadas, incluyendo guardias, médicos y administradores. La sala del tribunal se convierte en escenario donde las sobrevivientes pueden finalmente confrontar a sus torturadores cara a cara. Dorothea Vince, la verdadera estrella del campo, comparece ante el tribunal con 27 años. La joven que aterrorizó a miles de mujeres con su látigo y su perro, ahora está sentada en el banquillo de los acusados, pero sin mostrar signos de remordimiento. Cuando se le pregunta por sus crímenes, responde: «Solo cumplía órdenes. Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Sus palabras contradicen completamente las acciones documentadas por docenas de testigos, mujeres que sobrevivieron a sus palizas, que vieron cómo ejecutaba prisioneras por simple sadismo, que presenciaron sus paseos románticos con oficiales SS para ver las torturas. Su falta de arrepentimiento horroriza incluso a los jueces. El testimonio de las sobrevivientes es devastador. Una tras otra, mujeres que pesaron menos de 30 kilos se levantan para narrar crímenes que desafían la comprensión humana. Hablan de experimentos médicos sin anestesia, de bebés asesinados frente a sus madres, de cámaras de gas funcionando hasta días antes de la liberación. María Mandl, la supervisora obsesionada con los cabellos rizados, también enfrenta la justicia. Las prisioneras testifican sobre su crueldad refinada. Cómo golpeaba hasta la muerte a mujeres por infracciones imaginarias, cómo humillaba públicamente a quienes no cumplían sus reglas arbitrarias de peinado. Fritz Fischer, uno de los médicos que experimentó con las conejas, intenta justificar sus actos alegando interés científico. Su defensa es que los experimentos eran necesarios para el avance de la medicina alemana. Las sobrevivientes que testifican en su contra muestran las cicatrices permanentes de sus investigaciones. 7 acusados son condenados a muerte, pero esto representa apenas una fracción de los responsables reales. Cientos de guardias, médicos, administradores y colaboradores nunca fueron juzgados. Muchos vivieron vidas tranquilas en la Alemania de posguerra, ocultando su pasado criminal. La casa de nazis continúa durante décadas. Fritz Surren, el último comandante, es capturado y ejecutado en 1950, pero otros logran huir a Sudamérica o simplemente cambiar de identidad. La justicia para las víctimas de Ravensbrück resulta incompleta y tardía. Lo más perturbador es descubrir cómo personas aparentemente normales se transformaron en instrumentos de genocidio. Dorothea Vince era una joven de clase media que se ofreció voluntariamente para trabajar en el campo. No era una criminal habitual ni una fanática ideológica, sino una mujer común que encontró en la crueldad una forma de poder y reconocimiento. Los juicios revelan la vanidad del mal, cómo burocracias aparentemente normales pueden convertirse en máquinas de exterminio, cómo personas comunes pueden participar en atrocidades cuando el contexto social las normaliza y las recompensa. Las sentencias no devuelven a los muertos ni borran el trauma de las sobrevivientes, pero establecen un precedente histórico, que los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes, sin importar cuánto tiempo pase o cuán poderosos sean los perpetradores. ¿Crees que la justicia fue suficiente para los crímenes cometidos en Ravensbrück? Deja tu opinión. Durante décadas después de la guerra, Ravensbrück permanece en las sombras de la memoria histórica. Mientras Auschwitz se convierte en símbolo mundial del Holocausto, el campo diseñado específicamente para mujeres es deliberadamente ignorado por la historia oficial. No es casualidad. Reconocer Ravensbrück significa enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza del mal. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centra en los presos políticos, especialmente comunistas.
La narrativa oficial minimiza el sufrimiento específico de las mujeres e ignora casi completamente a las víctimas judías. La conmemoración se basa en la nacionalidad y la ideología política, no en el género o la religión. Las sobrevivientes enfrentan décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecen tan horribles que muchos prefieren no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Es una pregunta frecuente que revela la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes femeninos. Charlotte Delbo, escritora francesa que sobrevivió al campo, describe la frustración de no ser escuchada. Cuando contábamos nuestras experiencias, veíamos en los ojos de la gente una mezcla de incredulidad y rechazo. Era más fácil para ellos pensar que exagerábamos que aceptar que tales horrores realmente ocurrieron. El silencio oficial tiene consecuencias prácticas devastadoras. Muchas sobrevivientes no reciben compensaciones adecuadas porque sus experiencias no se consideran suficientemente documentadas. Sus testimonios son descartados como emocionales o poco confiables, especialmente cuando involucran crímenes cometidos por mujeres contra mujeres. En 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, se desentierra un frasco de vidrio que contiene documentos del campo contrabandeados por niñas y mujeres polacas que arriesgaron sus vidas. El hallazgo incluye una lista de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas. Es una de las pocas evidencias físicas que sobrevivieron a la destrucción nazi. Los perpetradores aprovechan este silencio para reintegrarse tranquilamente a la sociedad. Cientos de guardias, médicos y administradores viven vidas normales en la Alemania de posguerra. Algunos incluso ocupan posiciones respetables en medicina, educación o administración pública, ocultando cuidadosamente su pasado criminal. Wanda Wojtasik-Poltauska, una de las conejas más jóvenes, cuenta una experiencia reveladora en 1975. Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS que experimentó con ella, la contacta para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarle nada. Tendría que pedirle perdón a Dios, relata. El encuentro muestra cómo los criminales intentaban obtener absolución privada sin asumir responsabilidad pública. La Guerra Fría contribuye al olvido. Tanto el este como el oeste tienen interés en minimizar ciertos aspectos del Holocausto que complican sus narrativas políticas. Ravensbrück, con su complejidad de víctimas de múltiples nacionalidades y la participación de mujeres como perpetradoras, no encaja fácilmente en los relatos simplificados que ambos bloques prefieren. Las feministas de los años 60 y 70 también muestran ambivalencia hacia Ravensbrück. Reconocer el campo significa enfrentar el hecho de que mujeres participaron activamente en el genocidio, lo que complica las narrativas sobre la naturaleza femenina y la opresión de género. Es más fácil ignorar a las guardias SS que explicar su existencia. Los medios de comunicación prefieren historias de campos mixtos o masculinos. Ravensbrück es visto como demasiado especializado o menos universal. Esta perspectiva ignora que más de 130.000 mujeres pasaron por el campo y que los métodos desarrollados allí fueron aplicados en otros lugares. El resultado es una forma sutil pero efectiva de negacionismo. No se niega que Ravensbrück existió, pero se minimiza su importancia, se cuestiona la veracidad de los testimonios y se evita la investigación seria. Las víctimas son silenciadas por segunda vez, ahora por la indiferencia de la sociedad de posguerra. ¿Por qué crees que la sociedad prefiere olvidar ciertos aspectos del Holocausto? Comparte tu reflexión. A pesar del silencio oficial, algunas sobrevivientes se niegan a callar. Comprenden que si no hablan ellas, nadie más lo hará. Dedican sus vidas a preservar la memoria de las mujeres que murieron sin poder contar sus historias. Su resistencia post-liberación se convierte en una forma de justicia cuando los tribunales fallan. Corrie ten Boom, la relojera holandesa que escondía judíos en su casa, se convierte en una de las voces más poderosas. Su libro El refugio secreto llega a millones de lectores en todo el mundo. Pero ten Boom va más allá de simplemente contar su historia.
Viaja incansablemente dando conferencias, asegurándose de que Ravensbrück no caiga en el olvido. Durante una conferencia en Alemania, en 1947, Ten Boom se encuentra cara a cara con una de sus antiguas guardianas. La mujer se acerca después de la charla para pedir perdón. ¿Puede usted perdonarme?, pregunta. Ten Boom describe el momento como la decisión más difícil de su vida: extender su mano y perdonar a quien había participado en su tortura. Germaine Tillion, etnóloga francesa que sobrevivió al campo, adopta un enfoque diferente. Utiliza su formación académica para investigar y documentar meticulosamente las operaciones de Ravensbrück. Su trabajo, Ravensbrück, se convierte en uno de los estudios más completos sobre el campo, combinando rigor científico con testimonio personal. Tillion enfrenta resistencia incluso en círculos académicos. Algunos colegas cuestionan su objetividad porque fue víctima del campo que estudia. Ella responde: «Mi experiencia no es una desventaja, sino una ventaja única. Entiendo desde adentro lo que los documentos oficiales nunca podrán revelar». Las conejas polacas desarrollan una estrategia colectiva de testimonio. Se reúnen regularmente para comparar memorias, documentar detalles y asegurarse de que sus historias permanezcan consistentes y verificables. Saben que los negacionistas buscarán cualquier contradicción para desacreditar sus testimonios. Bárbara Pietrzyk, la más joven de las conejas que sobrevivió a los experimentos iniciales, pero murió posteriormente por las complicaciones, logra antes de morir dictar su testimonio completo. Su relato detalla no solo los procedimientos médicos, sino también la degradación psicológica diseñada para quebrar la resistencia de las víctimas. Marie-José Chombart de Lauwe, resistente francesa que llegó al campo con apenas 19 años, se dedica a organizar redes de sobrevivientes. Comprende que la memoria individual es frágil, pero la memoria colectiva puede ser indestructible. Establece asociaciones en Francia, Bélgica y otros países para mantener vivo el testimonio. Sus reuniones anuales se convierten en rituales de memoria, donde las sobrevivientes no solo recuerdan a las muertas, sino también se apoyan mutuamente para enfrentar el trauma persistente. Muchas desarrollan lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático, pero en esa época no existe tratamiento ni comprensión de la condición. Violette Lecoq organiza exposiciones itinerantes con fotografías y objetos salvados del campo. Sus exhibiciones viajan por Europa, llevando la realidad de Ravensbrück a ciudades donde nadie quiere escuchar estas historias. Enfrenta protestas, amenazas y boicots, pero persiste en su misión. Las sobrevivientes también enfrentan divisiones internas. Algunas prefieren el silencio para proteger a sus familias del conocimiento del horror que vivieron. Otras insisten en que hablar es un deber moral hacia las muertas. Estas tensiones revelan la complejidad del trauma y las diferentes estrategias de supervivencia psicológica. El trabajo de documentación es especialmente urgente porque muchas sobrevivientes mueren jóvenes debido a las secuelas físicas de su cautiverio. Enfermedades contraídas en el campo, daños permanentes por experimentos médicos, sistemas inmunológicos destruidos por años de malnutrición, todo contribuye a una esperanza de vida reducida. Cada muerte de una sobreviviente representa una biblioteca que se quema, una fuente irreemplazable de conocimiento que desaparece para siempre. Las que quedan sienten la presión del tiempo. Deben hablar no solo por ellas, sino por todas las que ya no pueden hacerlo. ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de las sobrevivientes de mantener viva la memoria histórica? Déjanos tu comentario. No es hasta 1993, casi 50 años después de la liberación, que se inaugura un memorial adecuado en el sitio de Ravensbrück. Esta tardanza no es accidental, sino resultado de décadas de olvido deliberado, intereses políticos y la incomodidad social ante historias que desafían narrativas más simples sobre víctimas y perpetradores. El libro de Sarah Helm, Ravensbrück, Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women, publicado en 2015, marca un punto de inflexión en el reconocimiento internacional del campo.
Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro revela al mundo moderno la magnitud de los crímenes específicamente dirigidos contra mujeres. Helm enfrenta desafíos únicos en su investigación. Muchas sobrevivientes han muerto. Otras se niegan a hablar después de décadas de ser ignoradas o no creídas. Los archivos están dispersos entre varios países y muchos documentos fueron destruidos durante la guerra. Reconstruir la historia requiere un trabajo de detective histórico sin precedentes. La película Shoah de Claude Lanzmann, aunque se centra principalmente en otros campos, incluye testimonios que ayudan a traer Ravensbrück a la conciencia pública internacional. Sus entrevistas con sobrevivientes, filmadas en los lugares reales, crean una síntesis poderosa de testimonio y paisaje que ilumina la historia con viveza terrible. Rochelle Seidel dedica más de 20 años a localizar sobrevivientes judías de Ravensbrück, cuyos testimonios habían sido particularmente marginados en las narrativas de posguerra. Su trabajo revela que más de 20.000 mujeres judías pasaron por el campo, muchas provenientes de 40 países diferentes. Los testimonios de Seidel documentan no solo la persecución racial, sino también la interseccionalidad del sufrimiento. Mujeres judías enfrentaban tanto el antisemitismo como la misoginia específica del sistema nazi. Eran asignadas a los trabajos más duros, recibían menos comida y enfrentaban mayor probabilidad de selección para experimentos médicos o ejecución. En los años 90, una nueva generación de historiadores feministas comienza a estudiar Ravensbrück desde perspectivas de género. Investigan cómo la experiencia femenina del Holocausto difería de la masculina, cómo las mujeres desarrollaron estrategias específicas de supervivencia y resistencia, cómo la maternidad se convirtió en arma de tortura. Estos estudios revelan aspectos únicos del horror: la violencia sexual sistemática, la negación de productos de higiene femenina como forma de degradación, el uso del embarazo y la maternidad como instrumentos de control psicológico. Son dimensiones del genocidio que habían sido ignoradas en estudios anteriores centrados en experiencias masculinas. El memorial actual incluye exposiciones permanentes que narran no solo los crímenes, sino también la resistencia cotidiana de las mujeres. Muestra los libros de recetas escritos en secreto, las muñecas hechas para niños huérfanos, los poemas memorizados para mantener viva la cultura, los sistemas de apoyo mutuo que permitieron a algunas sobrevivir. Las ceremonias anuales de conmemoración atraen a miles de visitantes, incluyendo estudiantes, políticos y dignatarios internacionales. Pero para muchas sobrevivientes, este reconocimiento llega demasiado tarde. La mayoría ha muerto sin ver el pleno reconocimiento de su sufrimiento o la comprensión adecuada de lo que vivieron. Las que quedan, ahora con más de 90 años, enfrentan una carrera contra el tiempo. Saben que pronto no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Sus testimonios grabados, sus memorias escritas, sus entrevistas documentadas, se convierten en los últimos vínculos directos con la verdad histórica. La digitalización de testimonios permite preservar no solo las palabras, sino también las voces, los gestos, las emociones de las sobrevivientes. Proyectos internacionales recogen miles de horas de entrevistas, creando archivos que las generaciones futuras podrán consultar cuando ya no queden testigos vivos. Pero el reconocimiento también trae nuevos desafíos. Algunos intentan explotar comercialmente la historia, crear narrativas simplificadas para el entretenimiento o usar los testimonios para agendas políticas contemporáneas. Las sobrevivientes deben luchar no solo contra el olvido, sino también contra la distorsión de sus experiencias. ¿Crees que hemos aprendido las lecciones necesarias de Ravensbrück para prevenir futuros genocidios? Comparte tu opinión. Ravensbrück no es solo una tragedia del pasado, sino un laboratorio para entender cómo las sociedades modernas pueden descender hacia el genocidio. Los mecanismos desarrollados allí, la burocratización del mal, la participación civil en atrocidades, la normalización gradual de la crueldad, se han repetido en genocidios posteriores en todo el mundo.
Los patrones de Ravensbrück aparecen en Ruanda durante 1994, donde mujeres hutus participaron activamente en el genocidio de mujeres tutsis. La propaganda que promovía odio específicamente dirigido contra mujeres de la etnia objetivo, el uso de la violación como arma de guerra, la participación de mujeres ordinarias en atrocidades masivas. Todos estos elementos echan raíces en Ravensbrück. En Bosnia, durante los años 90, los campos de violación sistemática dirigidos específicamente contra mujeres musulmanas reflejan la comprensión nazi de que atacar a las mujeres es atacar el futuro mismo de un grupo. La estrategia de usar la violencia sexual para destruir no solo individuos, sino comunidades enteras, encuentra sus antecedentes en los métodos desarrollados en campos como Ravensbrück. Los experimentos médicos realizados en las conejas polacas establecen precedentes que resuenan en violaciones contemporáneas de la ética médica, desde experimentos sin consentimiento en poblaciones vulnerables hasta la explotación de refugiados y prisioneros para investigación. La sombra de Ravensbrück se extiende hasta nuestros días. La participación de mujeres como perpetradoras en Ravensbrück desafía narrativas simples sobre género y violencia. Revela que bajo ciertas condiciones sociales, cualquier grupo puede convertirse en instrumento de opresión. Esta lección es crucial para entender genocidios modernos, donde mujeres han participado tanto como víctimas y como victimarias. El sistema de propaganda desarrollado para reclutar guardias femeninas, presentar el trabajo como respetable, bien remunerado y patriótico, se replica en movimientos extremistas contemporáneos. Grupos terroristas y organizaciones genocidas modernas utilizan estrategias similares para reclutar mujeres, aprovechando aspiraciones económicas y sociales legítimas. La negación y minimización de Ravensbrück durante décadas ilustra cómo las sociedades procesan traumas colectivos. Los mismos mecanismos psicológicos que permitieron ignorar el sufrimiento de las mujeres en Ravensbrück operan hoy cuando enfrentamos genocidios contemporáneos en Myanmar, China o Siria. Los testimonios de sobrevivientes de Ravensbrück proporcionan metodologías para documentar crímenes masivos cuando las instituciones oficiales fallan. Sus técnicas de memoria colectiva, verificación cruzada de testimonios y preservación de evidencias han sido adoptadas por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. La resistencia desarrollada por las mujeres en Ravensbrück, desde la solidaridad cotidiana hasta la preservación cultural, ofrece modelos para la supervivencia en contextos de opresión extrema. Sus estrategias han informado programas de apoyo para sobrevivientes de genocidios modernos y víctimas de conflictos contemporáneos. El fracaso de la justicia internacional para procesar adecuadamente los crímenes de Ravensbrück ilustra desafíos persistentes en la responsabilidad penal por genocidio. La impunidad que disfrutaron cientos de perpetradores se replica en la dificultad actual para llevar ante la justicia a responsables de crímenes masivos contemporáneos. La instrumentalización de la maternidad como arma de tortura en Ravensbrück encuentra ecos en políticas contemporáneas dirigidas contra grupos específicos, desde la separación forzada de familias migrantes hasta las esterilizaciones masivas de minorías étnicas. Los métodos pioneros en Ravensbrück siguen siendo empleados. El rol de la indiferencia civil en permitir que Ravensbrück funcionara durante años ilumina la responsabilidad contemporánea de ciudadanos ordinarios ante crímenes masivos. La pregunta ¿cómo no sabían que surge sobre Ravensbrück? Es la misma que enfrentamos ante atrocidades actuales que ocurren a la vista de todos. La historia de Ravensbrück demuestra que el genocidio no surge súbitamente, sino que se desarrolla gradualmente a través de la erosión sistemática de normas sociales y la deshumanización progresiva de grupos objetivo. Entender este proceso es crucial para la prevención de futuros genocidios. ¿Qué señales de alerta de Ravensbrück reconoces en el mundo actual? Reflexiona y compártelo. Hoy, mientras las últimas sobrevivientes de Ravensbrück cumplen más de 95 años, sus voces adquieren una urgencia especial. Pronto ya no habrá testigos vivos de los crímenes cometidos en el campo más mortífero para mujeres del régimen nazi.
Su legado trasciende la historia particular para convertirse en patrimonio universal de la humanidad. Angela Orosz Richt, nacida en Bergen-Belsen de una madre sobreviviente de Ravensbrück, dedica su vida a preservar no solo los testimonios, sino también las lecciones universales que emergen de ellos. No heredé solo trauma, sino también resistencia, dice. Mi madre me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Debemos asegurar que estas historias transformen el mundo. Los archivos digitales de testimonios de Ravensbrück se han convertido en recursos fundamentales para educadores en todo el mundo. Estudiantes en colegios de Los Ángeles, São Paulo, Johannesburgo y Tokio escuchan las voces directas de sobrevivientes, estableciendo conexiones emocionales que ningún libro de historia puede proporcionar. Pero preservar la memoria no significa solo conmemorar el pasado, sino aplicar sus lecciones al presente. Las estrategias de resistencia desarrolladas por mujeres en Ravensbrück informan movimientos contemporáneos de derechos humanos, desde la defensa de mujeres yazidíes, víctimas de ISIS, hasta el apoyo a refugiadas sirias. Nechama Tek, historiadora especializada en resistencia durante el Holocausto, argumenta que las mujeres de Ravensbrück inventaron formas de resistencia que trascienden la violencia armada. Sus métodos, solidaridad, preservación cultural, testimonio, siguen siendo más efectivos que las armas para combatir la deshumanización. Los métodos desarrollados en Ravensbrück para documentar atrocidades mientras ocurren han sido adoptados por organizaciones internacionales de derechos humanos. Técnicas de memoria colectiva, verificación cruzada de testimonios y preservación de evidencias bajo condiciones extremas se aplican actualmente en conflictos desde Siria hasta Myanmar. El Instituto Wiener para el Estudio del Holocausto y el Genocidio ha desarrollado programas específicos basados en testimonios de Ravensbrück para entrenar a documentalistas en zonas de conflicto. Las sobrevivientes nos enseñaron que la documentación no es solo preservar hechos, sino mantener viva la dignidad humana, explica la directora Christine Schmidt. Las lecciones de Ravensbrück sobre la participación de mujeres en genocidios han informado investigaciones contemporáneas sobre extremismo femenino, desde mujeres reclutadoras para ISIS hasta participantes en genocidios africanos. Los patrones identificados en Ravensbrück ayudan a entender fenómenos actuales. La resistencia cultural desarrollada en Ravensbrück, los libros de cocina secretos, la educación clandestina, la preservación de tradiciones, inspira programas contemporáneos para refugiados y víctimas de persecución. Organizaciones como ACNUR utilizan estos modelos para diseñar intervenciones que van más allá de la supervivencia básica hacia la preservación de la dignidad. El legado médico de Ravensbrück también persiste en marcos éticos contemporáneos. Los experimentos realizados en las conejas contribuyeron al desarrollo de códigos internacionales de ética médica, incluyendo el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, que siguen regulando la investigación médica mundial. Pero quizás el legado más poderoso de Ravensbrück es la demostración de que la dignidad humana puede sobrevivir a cualquier intento de destruirla. Las mujeres que cocinaron con su imaginación, que enseñaron en secreto, que cuidaron a niños huérfanos, que preservaron cultura en condiciones imposibles, probaron que la humanidad esencial no puede ser erradicada. Sus voces siguen resonando no como ecos del pasado, sino como llamadas urgentes al presente. Cada testimonio preservado, cada historia contada, cada lección aplicada es una victoria sobre quienes intentaron silenciarlas para siempre. Volvamos a esa imagen inicial. La estación falsa, las flores en el andén, el reloj que nunca se mueve. Detrás de esta mentira cuidadosamente construida, más de 130.000 mujeres encontraron su destino. Pero lo que había dentro de esos barracones, la resistencia, la solidaridad, la preservación de la dignidad humana, no pudo ser destruido. Al honrar a quienes perecieron, afirmamos que el intento de borrarlas fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias que se transmiten, en las lecciones que se aplican, en la conciencia de la humanidad que se niega a olvidar. Recordar Ravensbrück
no es solo confrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer la fuerza indestructible del espíritu humano. Es entender que mientras recordemos, ninguna de ellas habrá muerto en vano. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad humana para el mal absoluto, pero también demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana jamás puede ser extinguida completamente. Si crees que estas historias deben preservarse para las futuras generaciones, comparte este contenido. Las voces de las sobrevivientes de Ravensbrück merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar sobre el horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia eterna de lo que no debe volver a suceder. Los años posteriores a 1945 revelan una dimensión del horror de Ravensbrück que pocos anticiparon: la lucha de las supervivientes por reconstruir sus vidas en un mundo que había cambiado para siempre. No bastaba con sobrevivir al campo. Ahora debían sobrevivir a la paz, enfrentar la pérdida de todo lo conocido y encontrar maneras de vivir con memorias que desafiaban la comprensión humana normal. Annice Postel-Vinay, resistente francesa que llegó a Ravensbrück con apenas 20 años, describe su regreso a París. Cuando bajé del tren en la Gare du Nord, me quedé paralizada. Las calles estaban llenas de vida. La gente reía. Los cafés estaban abiertos. Era como si hubiera llegado a un planeta diferente. ¿Cómo podía existir tanta normalidad después de lo que había presenciado? Esta dislocación no era solo emocional, sino prácticamente devastadora. Muchas supervivientes regresaron a pueblos y ciudades donde sus familias habían sido asesinadas, sus casas confiscadas, sus trabajos ocupados por otros. La liberación del campo no significaba liberación de la tragedia, sino el comienzo de una nueva fase de pérdida y reconstrucción. Marie-Jo Chombar de Laue enfrentó el desafío de explicar su experiencia a una familia que había vivido la ocupación alemana en Francia, pero nunca conoció los campos. Mis padres me preguntaban por qué estaba tan delgada, por qué tenía pesadillas, por qué no podía comer normalmente. ¿Cómo explicar que había presenciado experimentos médicos en mujeres vivas? ¿Cómo describir las cámaras de gas improvisadas? No existían palabras. Las supervivientes desarrollaron lo que los psicólogos modernos reconocen como trastorno de estrés postraumático, pero en la década de 1940 no existía comprensión ni tratamiento para esta condición. Eran vistas como nerviosas o melancólicas, y se esperaba que superaran sus experiencias mediante fuerza de voluntad. Violette Lecoq intentó retomar su carrera como maestra, pero descubrió que no podía tolerar el ruido de niños gritando en el recreo. Me transportaba inmediatamente a los gritos en las cámaras de gas, recuerda. Renuncié después de 3 días. Nadie entendía por qué una maestra experimentada no podía manejar una clase normal. El problema del trabajo era universal entre las supervivientes. Sus cuerpos, debilitados por años de malnutrición y trabajo forzado, no podían realizar labores físicas normales. Sus mentes, cargadas con memorias traumáticas, tenían dificultad para concentrarse en tareas cotidianas. Muchas vivieron en pobreza durante años, dependiendo de la caridad o pensiones gubernamentales inadecuadas. Las relaciones personales presentaban desafíos únicos. ¿Cómo explicar a una pareja potencial que habías presenciado experimentos médicos sin anestesia? ¿Cómo formar una familia cuando la maternidad había sido convertida en arma de tortura? Muchas supervivientes permanecieron solteras, no por elección, sino por la imposibilidad de conectar íntimamente con quienes no compartían su experiencia. Nanda Herbermann, intelectual alemana que fue encarcelada por su oposición al nazismo, luchó con una forma particular de alienación: ser alemana en un mundo que asociaba su nacionalidad con los perpetradores. Era víctima de un sistema que mi propio país había creado. Esta doble identidad, alemana y superviviente, me persiguió toda la vida. Las supervivientes también enfrentaron la culpa del superviviente, la pregunta torturante de por qué habían sobrevivido cuando millones murieron. Bárbara Pietrzyk, antes de morir por complicaciones de los experimentos médicos, escribió: «A veces pienso que los muertos fueron los afortunados,
Ellos no tienen que cargar con estas memorias, no tienen que explicar lo inexplicable. Los sistemas de apoyo eran prácticamente inexistentes. Las organizaciones de veteranos estaban diseñadas para hombres que habían luchado en guerra, no para mujeres que habían sobrevivido a genocidio. Los servicios sociales no tenían categorías para víctimas de campos de concentración. Las supervivientes fueron relegadas a footnotes en la reconstrucción de posguerra. Algunas encontraron propósito en el testimonio. Germaine Tillion canalizó su experiencia hacia la investigación académica, transformando su trauma en conocimiento que podría prevenir futuros genocidios. Mi supervivencia solo tiene sentido si sirve para que otros comprendan cómo prevenir que esto vuelva a ocurrir, escribió. Otras, como Corrie ten Boom, encontraron en la fe religiosa un marco para procesar su experiencia. Su mensaje de perdón resonó con audiencias mundiales, pero también generó controversia entre supervivientes que consideraban que el perdón era imposible o inapropiado. Las diferencias nacionales afectaron las experiencias de reintegración. Las supervivientes francesas recibieron mayor reconocimiento como heroínas de la resistencia. Las polacas enfrentaron un nuevo régimen comunista que las veía con sospecha por haber estado en Occidente. Las alemanas antinazis fueron ignoradas por narrativas que preferían víctimas no alemanas. El silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchas. Era más fácil inventar historias sobre trabajo en Alemania que explicar Ravensbrück. Esta cultura de silencio privó a las familias del conocimiento de la experiencia de sus madres y abuelas, creando vacíos generacionales que persisten hasta hoy. ¿Cómo crees que la sociedad de posguerra podría haber apoyado mejor a estas mujeres supervivientes? Mientras los gobiernos europeos se concentraban en la reconstrucción física del continente devastado por la guerra, se desarrollaba una batalla paralela e igualmente crucial: la lucha por preservar la memoria de lo que realmente había ocurrido en lugares como Ravensbrück. Esta batalla no se libraba con armas, sino con palabras, testimonios y la determinación inquebrantable de mujeres que se negaban a permitir que sus experiencias fueran borradas de la historia. El contexto de la Guerra Fría complicaba enormemente este esfuerzo. Ravensbrück se encontraba en Alemania Oriental, bajo control soviético, donde las autoridades comunistas preferían narrativas que enfatizaran la resistencia política comunista mientras minimizaban otros aspectos del sufrimiento, especialmente el antisemitismo y la experiencia específicamente femenina del genocidio. Margarete Buber-Neumann, superviviente alemana que había estado tanto en campos soviéticos como nazis, enfrentó ostracismo en ambos lados de la división política por insistir en que tanto el estalinismo como el nazismo eran formas de totalitarismo. Su testimonio sobre Ravensbrück era considerado problemático porque complicaba narrativas simples sobre víctimas y perpetradores. En Occidente, las supervivientes enfrentaron diferentes formas de resistencia. Sus testimonios eran a menudo descartados como emocionales o poco objetivos. Los historiadores académicos preferían documentos oficiales alemanes, cuando existían, sobre los relatos de las mujeres que habían vivido los eventos. Esta preferencia por fuentes masculinas y oficiales marginalizó sistemáticamente las experiencias femeninas. Charlotte Delbo desarrolló una estrategia literaria innovadora para preservar la memoria. En lugar de escribir memorias tradicionales, creó una trilogía poética que transmitía la experiencia de Ravensbrück a través del arte. Las palabras normales no pueden contener esta experiencia, escribió. Necesitamos un nuevo lenguaje para memorias que desafían el lenguaje. Su obra Ninguno de nosotros regresará utiliza técnicas literarias experimentales para transmitir no solo hechos, sino también la textura emocional y sensorial de la supervivencia. Describe el hambre no como concepto abstracto, sino como presencia física que habita en tu estómago como un animal rabioso. Esta aproximación artística encontró audiencias que los testimonios directos no podían alcanzar. Las supervivientes también enfrentaron negacionismo temprano e insidioso. No la negación abierta del Holocausto, que vendría después,
sino formas más sutiles de minimización y distorsión. Sus testimonios eran cuestionados por inconsistencias menores, diferencias en fechas o detalles específicos que los escépticos usaban para desacreditar relatos completos. Para contrarrestar esto, grupos de supervivientes desarrollaron metodologías sofisticadas de verificación cruzada. Se reunían regularmente para comparar memorias, documentar detalles y asegurar consistencia en sus testimonios. Este proceso colectivo de construcción de memoria se convirtió en una forma de resistencia intelectual contra intentos de distorsión. Ella Lingens, médica austriaca que fue encarcelada por ayudar a judíos, utilizó su credibilidad profesional para dar peso científico a los testimonios. Documentó meticulosamente los efectos médicos de la malnutrición, los experimentos sin anestesia y las condiciones sanitarias. Su enfoque clínico proporcionaba evidencia objetiva que complementaba los relatos personales. La tecnología emergente de grabación de audio permitió preservar no solo palabras, sino voces. Los primeros archivos de historia oral de supervivientes de Ravensbrück capturaron inflexiones, pausas, emociones que el texto escrito no podía transmitir. Estas grabaciones se convirtieron en documentos históricos únicos. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías era limitado y costoso. Muchas supervivientes murieron antes de que sus testimonios pudieran ser grabados adecuadamente. La carrera contra el tiempo se intensificaba cada año, mientras la muerte natural reclamaba a testigos irreemplazables. Las supervivientes también enfrentaron el desafío de traducir experiencias extremas para audiencias que no tenían marcos de referencia. ¿Cómo explicar el hambre cuando los oyentes nunca habían experimentado verdadera inanición? ¿Cómo describir la degradación sistemática de la dignidad humana a quienes vivían vidas normales? Algunas desarrollaron técnicas pedagógicas innovadoras. Usaban objetos físicos, un trozo de pan duro, un zapato roto, como ayudas visuales para hacer tangible lo intangible. Llevaban fotografías de antes y después para mostrar la transformación física que el campo había causado. El impacto de este testimonio constante en las propias supervivientes era devastador. Cada vez que contaban sus historias, revivían el trauma. Muchas desarrollaron patrones de sueño alterados, depresión crónica y síntomas físicos relacionados con el estrés. El acto de testimoniar se convirtió en una forma de autosacrificio por el bien de la memoria histórica. A pesar de todos estos obstáculos, o quizás debido a ellos, el testimonio de las supervivientes de Ravensbrück desarrolló una calidad particular de urgencia y autenticidad. Sus voces cortaban a través del ruido político y la indiferencia social para establecer conexiones humanas directas con sus audiencias. La historia que acabas de conocer sobre Ravensbrück revela apenas una dimensión del horror sistemático que los nazis diseñaron específicamente contra las mujeres. Pero existe otro capítulo de esta tragedia que desafía aún más nuestra comprensión de la crueldad humana, el momento exacto en que las víctimas descubrieron la verdad. Imagina por un instante que después de días de viaje en vagones de ganado, después de llegar a una estación aparentemente normal con flores y letreros que prometían trabajo y reasentamiento, después de caminar por un corredor estrecho hacia lo que parecían instalaciones de baño legítimas, las mujeres finalmente llegaban al momento de la revelación. El primer baño que destruyó todas las ilusiones y reveló la mentira más elaborada del genocidio nazi. El video que está apareciendo en tu pantalla, el campo nazi donde las mujeres descubrieron la mentira, el primer baño, lo destruyó todo, explora precisamente ese momento devastador. No se trata solo de documentar otro campo de concentración, sino de entender el momento psicológico más cruel del proceso, cuando la esperanza se transformaba en comprensión total del horror que las esperaba. Este no es simplemente otro documental histórico, es la investigación de un momento específico que define la naturaleza del mal humano organizado. Mientras Ravensbrück nos mostró la crueldad sistemática contra las mujeres a lo largo de años, este próximo video examina los minutos exactos en que las víctimas comprendieron que no había escape, que las promesas eran mentiras, que estaban enfrentando la muerte.
La metodología de engaño desarrollada en estos campos no surgió de la nada. Fue perfeccionada a través de experiencias previas, ajustada para maximizar la cooperación de las víctimas hasta el último momento posible. Los nazis estudiaron psicología de masas, analizaron reacciones humanas bajo estrés extremo y diseñaron sistemas donde las propias víctimas se convertían en cómplices involuntarios de su destrucción. El primer baño del título no es metáfora, sino realidad literal. El momento en que mujeres, hombres y niños entraban a lo que creían eran instalaciones de higiene y descubrían que eran cámaras de muerte. Ese momento de revelación, documentado en testimonios de los pocos supervivientes que lograron escapar, revela aspectos del genocidio que van más allá de la simple brutalidad física. Comprender este momento específico es crucial para entender cómo funcionan los genocidios modernos. Los mismos patrones de engaño sistemático, las mismas técnicas de manipulación psicológica, las mismas estrategias de normalización de lo anormal se repiten en atrocidades contemporáneas. Estudiar el pasado no es ejercicio académico, sino preparación para reconocer señales de alerta en el presente. Las lecciones que emergen de este análisis trascienden la historia particular del Holocausto. Revelan mecanismos universales de cómo las sociedades pueden descender hacia la barbarie, cómo individuos normales pueden participar en atrocidades, cómo víctimas pueden ser manipuladas hasta momentos antes de su destrucción. Este próximo video utiliza testimonios directos de supervivientes, documentación nazi capturada y análisis forense de los sitios para reconstruir no solo lo que ocurrió, sino cómo se sintió desde la perspectiva de quienes lo vivieron. Es historia inmersiva que nos coloca en los zapatos de las víctimas para comprender dimensiones del sufrimiento humano que las estadísticas no pueden transmitir. La investigación también examina la ingeniería psicológica detrás del engaño, cómo los nazis estudiaron reacciones humanas para perfeccionar sus métodos, cómo cada detalle arquitectónico y logístico fue diseñado para mantener la ilusión hasta el final, cómo la eficiencia del genocidio dependía de la cooperación de las víctimas. Pero quizás lo más importante es que este video documenta los últimos momentos de dignidad humana antes de la muerte. Cómo las personas reaccionaron cuando finalmente comprendieron su situación, cómo algunos intentaron proteger a sus hijos hasta el final, cómo otros mantuvieron esperanza incluso en la desesperación absoluta. Estas no son solo historias del pasado, sino advertencias para el futuro. Los testimonios preservados en este video representan algunas de las últimas voces directas de quienes presenciaron estos eventos. Pronto ya no habrá testigos vivos, y la responsabilidad de preservar y transmitir esta memoria recaerá completamente en nosotros. Hacer clic en este video no es solo continuar viendo contenido histórico, es aceptar la responsabilidad de mantener viva la memoria de quienes murieron, para que sus experiencias puedan servir como advertencia y protección para las generaciones futuras. La historia de Ravensbrück que acabas de conocer te ha preparado para comprender el contexto más amplio. Ahora es momento de profundizar en el momento específico que definió la experiencia de millones, cuando la mentira se desmoronó y la verdad se reveló en toda su brutalidad. Sus voces merecen ser escuchadas. Su experiencia merece ser comprendida. Su memoria merece ser preservada. Haz clic ahora para completar esta investigación histórica crucial.